cualquier consulta de repente pueden hacer sus papás. Puede entonces en esa hora por WhatsApp para poder comunicar o decir alguna inquietud, ¿no? Con respecto a, ¿no? a las clases, que de repente la ausencia, alguno, cualquier, entonces en ese horario es para la atención a los padres, creo que está en la tercera y cuarta del día miércoles. Y hay una hora que es en la tarde, es solamente esa hora es para cuando ustedes no han asistido en la clase de la mañana, entonces en esa hora se puede hacer algunas retroalimentaciones. Bien, entonces vamos a iniciar esta sesión esperando que todos se encuentren bien y cuidándonos siempre, protegiéndonos y vamos a seguir nuestra clase de matemática. Vamos a iniciar esta semana con la programación sigue en esta semana en la programación en internet, sigue el tema de función cuadrática y se ha acentuado más en la parte de ecuaciones cuadráticas también. Bien, entonces iniciemos. Recuerden, una función cuadrática, como vimos en la clase anterior, es esta forma, ¿no? F de x, o sea, f es la función en x, y S es igual a x al cuadrado más bx más c. Esa es la forma general de una función cuadrática. Ahora, donde recuerden a es diferente de 0 y a, b y c son números reales. ¿Ya? Son números reales. A, b y c son números reales. Bien. Este a tiene que ser diferente de 0 porque si es 0 desaparecería este término cuadrático, ya no sería función cuadrática. En cambio, B y C pueden ser 0. Bien, vamos a ver. Esa es la gráfica de una función cuadrática, de esta manera, ¿no? Cuando esta curva que ven ustedes como U es la parábola. Entonces, cuando se grafica esta función cuadrática, se obtiene una curva de esta manera, parábola. Cuando es hacia arriba, cuando el valor de A de aquí, el que está delante del x cuadrado, es mayor que 0, quiere decir que es positivo, ¿no? Cuando es positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba. Donde h está en el eje horizontal, en este caso, y k son valores de y, está en el eje vertical, h también son los valores de x. Entonces, hay un punto muy importante, y que es el vértice de la parábola. Cuando eso, entonces aquí el vértice de la parábola tiene como coordenadas h, k, h en x y k en y. Y se dice que cuando es de esta manera, se abre hacia arriba, justamente el vértice indica el valor mínimo. Mínimo valor, mínimo área, mínimo ingreso. Va a haber siempre mínimo. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, la rama de la parábola se abren hacia arriba. Bien. O puede ser de esta otra forma, como ustedes vieron. La parábola se abre hacia abajo. ¿Cuándo se va a abrir hacia abajo? Cuando este valor de A sea menor que 0, es decir, sea negativo, menos 1, menos 0,4, la cosa es que sea negativo. Siempre que este valor de A sea negativo, se va a tener una gráfica, una parábola así, de la función cuadrática hacia abajo. Igualmente, en el sistema de coordenadas cartesianas, en el eje X, están los valores de X y H también es un valor que está en el eje X y K es todos los valores de Y que está en el eje Y. Y aquí H toma un punto muy especial en el vértice, ¿no? Aquí las coordenadas del vértice es H en X y K en Y. Hay un valor máximo cuando el A es negativo. Miren, valor máximo. ¿Por qué decimos valor máximo? Porque a partir de este valor va a ir descendiendo, va a ir bajando hacia abajo, ¿no? Entonces, valor máximo es cuando el valor de A es negativo y la gráfica es hacia abajo. ¿Dónde ocurre el valor máximo? Justamente en el vértice. Entonces, cuando se resuelve problemas, dice, se tiene la función cuadrada de la trayectoria de un cohete, de un balón, o ¿no? la inversión, entonces
eso siempre va a ocurrir en el vértice de la parábola. La parábola siempre va a ser la gráfica de una función cuadrática. Muy bien. Entonces ahí tenemos el vértice. Vértices para ambos tiene como coordenadas h, k. Bien. Coordenadas del vértice. ¿Cómo se calcula cuando yo tengo, por ejemplo, esta función cuadrática? ¿Cómo yo calculo las coordenadas del vértice? En este caso, h. H es un valor que está en el eje X también y es igual a menos b sobre 2a. ¿Qué cosa es menos b? B es el coeficiente del término x a la 1 y a, recordemos, es el coeficiente del término de x cuadrado que está delante. Bien. ¿Y cómo se calcula y o k, que está en el eje y, este k? Se calcula reemplazando el valor de h en esta función cuadrática. O sea, en vez de x, y, como hay h, lo puedo reemplazar ahí. Entonces, de esa forma, se obtiene las coordenadas del vértice. Pero también la vimos la clase pasada, o vieron el video las que no estuvieron. La función cuadrática puede estar dada de esta manera, de esta forma. F de x es a por x menos h al cuadrado más k. Miren, una forma más reducida, pero acá está factorizado. Entonces, cuando se tiene esta forma, el vértice se calcula de inmediato. Simplemente es h, k. Entonces, son dos formas diferentes eh, de expresar la misma función cuadrática. Muy bien. Bien. Los valores mínimos o máximos gráficamente, entonces, ¿dónde se encuentran en la parábola? Justamente en el vértice. Ocurren en el vértice de la parábola. Bien. Entonces, cada vez que digan, calculen la altura máxima, el área máxima, el ingreso máximo o el área mínima, siempre va a ocurrir en el vértice de la parábola. ¿Bien? Bien. A ver, tenemos acá un ejemplo. Miren, dice, en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2007, realizado la inscripción educativa, un estudiante lanza jabalina que describe una trayectoria que puede ser modelado usando una ecuación cuadrática. Miren esta ecuación cuadrática, donde x es la distancia recorrida en metros, x está en metros, y y es la altura también en metros. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzó la jabalina? ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué cosa es? Una función cuadrática, ¿no? En este caso, como hay igualdad, es ¿no? Una función cuadrática, y igual a f de x, y la gráfica, recordemos, de este tipo de funciones donde cuadráticas va a ser una parábola, y te están pidiendo cuál es la altura máxima. Bien, entonces para ello tenemos que determinar, ¿qué cosa? Las coordenadas del vértice de la altura de la función que nos han dado. Esta es la función que nos han dado, y es igual menos 0,05 x al cuadrado más 0,7 por x. Bien. Esta función cuadrática, ¿por qué cuadrática? Porque el valor de la variable x tiene exponente 2. Viene en segundo grado. Bien. Entonces, vamos a hallar la altura máxima. A ver. A ver, ¿dónde ocurría la altura máxima, Julia? ¿En qué punto? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función cuadrática? A ver. ¿Va a ser línea? ¿Va a ser curva? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función cuadrática? Recuerden. La gráfica, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Una curva. O sea, en forma de Sí, U. profesor, tendría que ser curva. Ajá. Para esa curva se llama parábola. Ahora, esa curva, mire, aquí, ¿quién es el valor de A? Menos 0,05. Ajá, El valor de B es 0,7. 0,7. No hay C, o sea que C vale 0. Bien. Como el valor de A es negativo,
¿Cómo va a ser la gráfica? ¿La curva va a ser hacia abajo o hacia arriba? Menos 0,05 es menor que cero. ¿Cómo va a ser la parábola? ¿Se va a abrir hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? Hacia abajo, ¿no? Hacia Ah, abajo, ¿no? Porque es negativo. Cuando es negativo, va a ser hacia abajo. ok, Ahora, aquí me ven máximo. ¿ya? Va a ser hacia abajo. Ok, Entonces, sí, va hacia abajo. si es positivo, sí, es hacia arriba, ¿ya? Entonces, el valor de A nos va a dar el sentido. Entonces, como acá, y como es hacia abajo, va a haber un punto máximo. Ese máximo es la altura que va a alcanzar en la jabalina, ¿no? Y el punto máximo, ¿en qué punto de la parábola ocurre? ¿En qué punto? ¿En qué punto de la gráfica parábola ocurre el valor máximo? En el vértice, muy bien, en el vértice de la parábola. Entonces, tenemos que determinar las coordenadas del vértice de la parábola, porque nos piden la altura máxima, o nos hubieran pedido la altura mínima. Todo eso va a ocurrir siempre en el vértice de la parábola, ¿ya? Entonces, continuemos. ¿No? La altura máxima ocurre en el vértice de la parábola. Entonces, hay que determinar las coordenadas del vértice. Y tenemos, ¿no? Las coordenadas son h, k. En este caso, el a vale menos 0,05 y el b, como dijeron, vale 0,7. Bien, entonces ahora, ¿cómo se determina el valor de h? H se determina así con esta relación, menos b sobre 2 veces a, ¿no? B y a son los coeficientes de la función cuadrática. Entonces reemplazamos, efectuamos esta operación. Sería menos b. Este es el menos es de la fórmula, b es 0,7 y tal, sobre 2 veces a. 2 por a. ¿Y a cuánto vale? Menos 0,05. Menos 0,05 por 2 da menos 0,5. Y menos 0,7 dividiendo esta relación, 0,05 por 2 da 0,1, menos 0,1. Entonces, miren, tengo negativo, abajo también negativo, menos entre menos, más. Bien, el resultado va a ser positivo. Y tendré 0,7 entre 0,1, eso le da 7. Quiere decir que el valor de h es 7. Ya calculamos h. Ahora nos falta hallar k, este valor k. ¿Y cómo calculamos el valor k? Reemplazando en este valor x que es h. ¿Ya? Aquí. K determinamos reemplazando el valor aquí en esta operación. Recuerden que x es h en este valor. Entonces, vamos a ver así. ¿Cuánto vale h? 7. Entonces, K es f de 7, donde vea x, voy a reemplazar ese valor de h. Será menos 0,05 por 7, que es el x al cuadrado, más 0,7 por 7. Efectuando esta operación, 7 al cuadrado da 49. 49 por menos 0,05 más 0,7 por 7 da 4,9. Entonces, efectuando esas operaciones, ahí está, justamente ya da como respuesta K 2,45 metros. Ya está. Entonces, ya que hemos calculado la coordenada del vértice de la parábola. Bien, entonces ahora vamos a graficar esto. Entonces, el vértice, ¿dónde va a estar el vértice? Va a estar en qué punto? En h 7 metros y k 2,45. ¿Y h en qué línea va a estar cuando verificamos en el lado cartesiano? En el eje horizontal. Y k siempre está en el eje vertical. Entonces, en la gráfica sería así. Y en la gráfica, así sería la gráfica. Miren,
Observamos, miren, toda función o ecuación cuadrática siempre tiene esta gráfica. Y esta gráfica se llama parábola, esa curva. Miren, la altura máxima, miren, de aquí, desde este punto se lanzó la jabalina. Miren, la jabalina fue ascendiendo hasta que su velocidad ya se hizo cero y alcanzó la máxima altura. Y cuando ya alcanzó la máxima altura, y después va a ir descendiendo, ¿ya ves? Va a ir descendiendo hasta caer al piso. Entonces, ¿dónde ocurre esa máxima altura en la parábola? Justo en el vértice, en este punto. ¿Ya? En este caso, para X, ¿cuánto? X está en el eje horizontal. Ese X en el vértice se llama H. Ese X en el vértice se llama H. ¿Para cuánto X? 7. Ahí está. Acá está, miren, 7 metros. La distancia horizontal. Y en el eje Y está el valor de K. ¿Para cuántos metros? 2,45 metros. Está ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La altura máxima que alcanzó la jabalina es 2,45 metros de altura. Se movió en forma horizontal así. ¿Cuánto distancia horizontal? Hasta 14 metros. Y la altura que alcanzó, la mayor altura que alcanzó, acá alcanzó una altura, otra altura, pero llegó hasta, ya no puede más, es la altura máxima. Ya no sube más. Entonces, de ahí empieza a bajar. ¿Comprendieron el concepto, señoritas? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cuando les pidan a ustedes la altura máxima, el ingreso máximo, el área máxima, ¿dónde va a ocurrir? ¿En qué punto de la parábola? En la vértice. En el vértice. Entonces, ¿qué tienen que hallar? Sus coordenadas. Primero el Exacto. valor de H y luego el valor de K. El valor de acá. H es valor de X también, sino que ese valor de X recibe un nombre especial cuando es el vértice, se ocurre generalmente por H. Y K está donde está en el eje Y. También recibe un nombre especial ese valor Y en el eje cuando ocurre en el vértice. Bien. Bien, eso era para complementar la función cuadrática como ejemplo. Ahora vamos a estudiar el mismo tema. Entonces la respuesta sería la altura máxima alcanzada por las jabalina fue ¿cuánto? 2,45 2,45 metros. metros. Ya. Ahora vamos a estudiar cómo graficaremos, por ejemplo. A ver, puntos de corte. Miren, supongamos que nosotros no teníamos el programa que nos calculó. Entonces, el punto de corte, vamos aquí. Para eso vamos a retornar y vamos a ver, miren. A ver, miren la curva que está de color rojo. Observen. Este curva, el eje horizontal es el eje X. El eje vertical es el eje Y. Corta, miren, esta curva corta al eje X o intercepta en este punto, 0. ¿Y en qué punto más intercepta? En 14. Entonces, estos dos puntos son puntos de corte de quién? De la curva. ¿A qué eje? Al eje X. Bien. ¿Para qué valor de Y la gráfica corta al eje X? Aquí, por ejemplo, en este punto Y recuerden que está en el eje vertical, no va hacia arriba ni hacia abajo. Entonces Y vale 0. En este punto también miren, el Y no va hacia arriba ni hacia abajo, justo está, miren, ¿en dónde? En este punto 0. Entonces, la gráfica va a cortar al eje X, que está en horizontal, en dos puntos, en este punto y en este punto. ¿Cuándo? Cuando Y valga 0. ¿Y quién es Y? El f de X o la Y que aparece en la función cuadrática. ¿Se entendió? Entonces, la gráfica siempre va a cortar al eje X cuando el valor de Y sea ¿cuánto? 0. Miren, ¿ya? Bien. Pues de esa manera vamos a calcular los valores
de intercepto en el eje horizontal X. Bien. Entonces, puntos de corte en el eje X ocurre para y o f de x igual a 0. O sea, donde aparece f de x o y, igualamos a 0. Tendríamos entonces, esta es la función cuadrática que nos dieron. Entonces, ¿en qué punto va a cortar cuando este y sea 0? Es decir, todo esto sea igual a 0. ¿No? De 0, lo mismo que pone acá, y ya está. Ahora, este ya no es función cuadrática. Se llama, ¿cómo se llama? A ver, todas las que están en la sala, ¿cómo se llama esta expresión? Menos 0,05x cuadrado más 0,7x igual a 0. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? Bien. Entonces, miren, cuando ven una igualdad, es una ecuación. ¿De acuerdo? No hay ninguna letra, es diferente. Esta es función. Ya. Es una ecuación. Aquí el valor máximo de la variable que es x es 2. Entonces, esto se llama ecuación ¿qué? ¿Qué ecuación se llama? Ecuación cuadrática. ¿Ya? Exacto. Ecuación cuadrática. ¿Ya? No está, mira, acá y. Esta función, mira, acá, este es diferente, que es acá y. Entonces, esta expresión se llama ecuación cuadrática. Cuadrático. Ecuación, ¿no? ¿Por qué ecuación? Porque hay una igualdad. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Entonces, ¿cómo calcula el valor? Resolver significa qué valores de x hacen cumplir esta igualdad. Por ejemplo, me sale 2, reemplazo aquí, me debe salir 0 para que sea solución. Bien. Entonces, miren, cuando es aquí de esta manera, es muy sencillo resolver, hallar el valor de x. ¿Por qué? Porque, mire, el término x aparece en el primer término en todo este, y también aparece aquí. Aquí aparece 0,05x al cuadrado, más 0,7 por x. ¿Bien? Aparece. Entonces, como aparece, estos son factores, ¿eh? Puedo factorizar. Entonces, ¿cómo lo factorizo? El factor común a ambos es x. Este es como decir menos 0,05x por x. Y acá es 0,7 por x. ¿Ve? El factor x está en ambos. Ese factor común factorizamos. Entonces, esta es una ecuación cuadrática así. En esta forma para resolver es, lo más adecuado es por factorización. Entonces, el x, aquí está el factor común x, paréntesis, para que me dé x cuadrado, tiene que ser menos 0, para que me dé menos 0,05x al cuadrado, y ya tengo el x, entonces acá debe ser menos 0,05x. Con este x me va a dar x cuadrado, menos 0,05x cuadrado. Más, yo quiero 0,7x, ya tengo x, para obtener 0,7x, acá tiene 0,7. Por x va a dar 0,7x. Igual a 0. Ya está. Una vez que se tiene esta expresión factorizado, miren, x es un factor y todo lo que está entre paréntesis es otro factor. Entonces tengo producto de dos factores. Me da 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando por lo menos uno de ellos es 0. No sabemos quién. Entonces igualamos cada expresión a 0 para resolver. Así. Esta es la propiedad. Entonces, x1, acá está, igual a 0. Y el otro factor, 0,05x más 0,7 igual a 0. Aquí y allí el valor, ya no hay más que ayer. Entonces, acá hay que resolver esta expresión. Este negativo lo puedo pasar a otro lado, ¿no? Se hace positivo. Al hacerse positivo al otro lado tendría 0,05x y aquí en el primer 0,7. Calculamos el valor de x, despejamos, sería 0,7 entre 0,05. Y ese resultado de dividir 0,7 entre 0,05 da 14. Entonces, x1 y x2, ¿qué son? Son soluciones de esta ecuación cuadrática.
Ya son soluciones de esta ecuación cuadrática. 0, x1 y 14. Toda ecuación cuadrática siempre tiene dos soluciones, dos valores. En este caso 0, x1 y el otro x2, 14. Bien. ¿Qué son estas soluciones? Justo en la gráfica, ¿qué son? Son los puntos donde queda cortada la gráfica, la parábola. Miren, observen. ¿En qué puntos cortaba la gráfica la parábola? ¿Ven? No cortaba en el 0 y no cortaba en el 14. Justo, esos son los valores cuando la parábola corta al eje X. ¿En qué puntos? Aquí cortó en el 0. ¿Y qué otros puntos más cortó? En En 14. el punto 14. Ajá, entonces, ahora, ¿no? Así. No siempre va a cortar al eje X. De repente puede cortar en otro punto. Bien. Pero entonces, ¿qué son esos valores de cuando se resuelve la ecuación cuadrática? Los valores de X determinan los puntos de corte de la parábola al eje X. ¿Se entendió mejor ahora? Sí. Y entonces ya sabemos Sí, entonces profesor. que va, miren, estos son, toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Bien, entonces cortó, y eso en gráficamente son los valores donde que la gráfica corta al eje X. Bien, ecuación cuadrática. Bien, a ver, en lo que hemos visto, en forma general vamos a ver. La forma de una ecuación cuadrática es así. Ven aquí, acá ya no está y, ya no está f de x. Cuando aparece y delante, igual a toda esta expresión, o acá y o f de esa función, en este caso, esto es ecuación cuadrática. ¿Cuándo es ecuación cuadrática? Cuando tiene esta forma, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Bien. Donde este a tiene que ser diferente de 0. Es un número real a. No puede ser 0. El único que no puede es 0. Puede tomar valor negativo o positivo, que son a, b y c, números reales. No, que es reales. Corregir. Reales, r. Y son reales, este A, B y C pueden ser negativos, positivos, fracciones, enteros, radicales, todo número real. Bien, esta es la forma. Ahora, aquí, por favor, entonces es R, ¿ya? No es 0, es R, ¿ya? En vez de O es R. Bien. Soluciones de una ecuación cuadrática se puede resolver por la fórmula general. La fórmula general es la que es x1 y x2, que son soluciones. Recordemos en el anterior que nos salió x1 y x2, 0 y 14. Esas son las soluciones. Siempre toda ecuación cuadrática tiene dos soluciones cuando hay solución, ¿eh? Y esos valores son x1 y x2. La solución general es, miren, es esta la fórmula general. No siempre una ecuación cuadrática va a tener solución. Es importantísimo eso, señoritas. Ustedes están en quinto, están egresando aquí. Entonces, eso bien claro. eh, no siempre una ecuación cuadrática va a tener una solución real. Puede tener una solución compleja. ¿Ya? Entonces, la fórmula general de para resolver una ecuación cuadrática es esto. ¿Qué cosas son A, B y C? Son coeficientes aquí del X que está delante. ¿No? Muy bien. Entonces, para saber si tiene solución o no la ecuación cuadrática, tenemos que hallar la discriminante. Entonces, para reconocer si existe la solución y cómo se analiza la discriminante de la ecuación. ¿Quién es la discriminante? La discriminante es esta expresión. Matemáticamente se dibuja como un triangulito igual b cuadrado menos 4 por a por c. ¿Qué son b, a y c? Son coeficientes de la ecuación cuadrática. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá estos valores a, b y c, reemplazamos b cuadrado menos 4ac, hallamos la discriminante. ¿Por qué discriminante? Discrimina, ¿no? O sea, no la acepta a todos. Entonces, esto nos va a permitir a saber
si va a existir solución real, si no existe o si las raíces son iguales. Bien, es muy importante. Aquí, por ejemplo, miren acá. Cuando a reemplazar estos valores, b cuadrado menos 4ac, esta es la discriminante, nos resulta negativo, es decir, estos son números, ¿eh? Pero cuando hemos reemplazado en esta función, nos han salido negativo, entonces, si este es negativo, la ecuación cuadrática no tiene solución real. No existe solución real. O sea, la solución no se encuentra en los números reales, sino en los números complejos. Complejos. Más adelante, de repente, las que estudian matemática e ingeniería van a ver números complejos. Eso en la secundaria no se ven. Son solamente con i. ¿Bien? Complejos. Cuando el discriminante es negativo. Miren, si vemos en la fórmula B, el discriminante, ¿quién es? Lo que está dentro del radical, miren. ¿Ve? B cuadrado menos 4ac. Es que está en la fórmula general dentro del radical. Entonces, si nos salió acá negativo, el discriminante, quiere decir que no tiene solución real. Entonces, nosotros, como no tiene solución real, queda ahí. Bien. Y cuando no tiene solución real, no va a haber x1 y no va a haber x2. Por lo tanto, la gráfica no va a cortar a la parábola, al eje X. Perdón, la parábola no va a cortar al eje X. ¿Por qué? Porque no hay solución x1, no hay x2. Entonces, estará por arriba del eje X o por debajo del eje X, hacia la izquierda, pero no va a cortar al eje X. ¿Cuándo corta el eje X? Cuando hay solución. Es la segunda. Miremos la segunda. Si el discriminante, una vez que hemos reemplazado, nos resulta igual a 0, entonces la ecuación tiene solución única. Hay una sola solución, o sea, hay un solo valor de x. x1 igual a x2. ¿Y eso dónde va a ocurrir gráficamente? En el vértice de la parábola, que está en el eje X. Ahora, ¿qué pasa si ese discriminante, una vez que hemos reemplazado estos valores, nos resulta positivo, es decir, nos sale un número mayor que 0? Entonces la ecuación tiene soluciones reales, igual que en la segunda. Y además son diferentes. Es como en el caso anterior. Nos salió 0 y 14. Es decir, la parábola corta el eje X en 2 puntos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el discriminante es mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, gráficamente tenemos esta situación. A ver, observemos. Miren, la interpretación gráfica, toda ecuación cuadrática cuando se grafica es una parábola. Porque es una parábola. Porque se recuerden, toda esta forma tiene esta forma. Ahora, miren, el A es, en este caso, es el que está delante del x cuadrado, es el coeficiente del x cuadrado. B es el que está delante de la x. Y C el que no tiene. Profesor, si solamente me aparece A, sigue siendo ecuación cuadrática. B y C pues es 0, pero cuando es este A. Entonces la discriminante, ¿cómo se calcula? Está B cuadrado menos 4 veces A por C. Bien. Miren aquí. En la primera, aquí en la primera columna. Discriminante mayor que 0. Ya. Discriminante mayor que 0. O sea que una vez que se ha reemplazado aquí nos dio positivo. 0,05, 2, 3 es mayor que 0, no es 0. Bien. So, la gráfica, miren la parábola. Y además este A es mayor que 0. Si es mayor que 0, recuerden que la gráfica se abre hacia arriba. Hay un mínimo. Miren, la gráfica corta en 2 puntos. En este punto y en este punto. Corta el eje X. Y hay solución, ¿por qué? Porque la discriminante nos dio mayor que 0. Bien. Ahora, ¿qué pasa si este discriminante es 0? Entonces la parábola, miren, su vértice está justo en el eje X.
Ahí, por ejemplo, ahí. Un solo valor, x1 y x2. Y como este A es mayor que 0, la gráfica, ¿cómo es? Hacia arriba. ¿Ve? Hacia arriba. Sí, son igual. Ahora, miren aquí. Por ejemplo, la gráfica va a salir hacia arriba de la palabra. ¿Por qué? Porque este A es mayor que 0. Ahora, pero aquí vemos aquí en la tercera, horizontal, no corta el eje X, ¿ve? Miren, no corta el eje X. No corta. En los dos sí. Aquí cuando discriminante es 0, dos soluciones reales, iguales. Y aquí cuando es mayor que 0, dos puntos diferentes, x1 y x2. Bien, recuerden, cuando esté negativo, el A negativo, hay un máximo. La gráfica se abre hacia abajo. Aquí está, hacia abajo. Y si la discriminante nos dio positivo, va a cortar en dos puntos. ¿Ven? Esta gráfica corta en dos puntos, en este punto y en este otro punto. Igualmente, el A es negativo aquí, pero el discriminante nos dio mayor que 0. Entonces acá, igual a 0, aquí igual a 0 discriminante, el mismo punto. Y aquí, discriminante menor que 0, gráfica hacia abajo. Miren, aquí no corta el eje X, aquí tampoco no hay solución de la ecuación cuadrática. Bien, entonces, esa es la forma gráfica. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo. A ver.